Las legiones romanas fueron el ejército más temido del mundo antiguo. Por casi 1000 años, la sola presencia de sus soldados bastaba para hacer rendirse a reinos enteros. Pero detrás de su disciplina y victorias, se esconden prácticas atroces y sanguinarias que pocos se atreven a recordar. Hoy conocerás las 13 cosas más perversas y brutales que hicieron las legiones romanas. Y la última de ellas te hará cuestionar si realmente fueron héroes o simplemente un ejército de despiadados asesinos. El castigo más cruel jamás inventado. Aunque los romanos no lo crearon, lo perfeccionaron como un espectáculo de horror. Después de recibir una brutal golpiza, el condenado debía arrastrar su propia cruz hasta el lugar de su muerte. Una vez allí, sus muñecas y tobillos eran atravesados por clavos, y así morían lentamente entre el dolor y la humillación pública. Cuando Espartaco se rebeló en el año 72 a.C., 6.000 de sus hombres fueron crucificados y sus cuerpos quedaron expuestos como advertencia para todos aquellos que osaran desafiar a Roma. Las legiones romanas eran temidas no solo por sus enemigos, sino también por sus propios soldados. La disciplina era inquebrantable, y quien la desafiaba, pagaba con su vida. Si un soldado se quedaba dormido en guardia, discutía con un compañero o mostraba debilidad, era golpeado hasta perder la conciencia. Si su falta era más grave, el castigo era aún peor: apedreamiento público o azotes hasta la muerte. La legión más temida no peleaba en las batallas, sino en los pasillos del poder. La guardia pretoriana protegía al emperador, pero también decidía cuándo debía morir. Estos soldados eran tan poderosos que, si un emperador no los complacía, lo asesinaban sin dudarlo. Calígula fue apuñalado por sus propios pretorianos. Otro caso fue Juliano, ejecutado por no cumplir sus promesas con ellos. En el año 193 después de Cristo, su corrupción llegó a tal punto que vendieron el título de emperador al mejor postor. Un soldado romano debía ser fuerte, disciplinado y hasta en su vida privada seguir reglas estrictas. El adulterio estaba prohibido. Si un soldado tenía relaciones con una mujer casada o con un esclavo varón, era humillado públicamente y muchas veces ejecutado. Para un pueblo conquistado por Roma, solo había dos opciones: ser esclavos o ser ejecutados. Tras la caída de la Galia, más de 1 millón de celtas fueron asesinados y 500.000 convertidos en esclavos. Roma no tenía piedad. Aunque los legionarios eran crueles con los vencidos, incluso ellos tenían límites. Si un soldado violaba a una mujer después de un acuerdo de rendición, era ejecutado. Si una ciudad no se rendía a Roma, era completamente destruida. Los soldados se llevaban oro, armas y a las mujeres como esclavas. Un soldado que huía no solo moría, sino que debía ser un ejemplo. Se le castigaba públicamente para que otros no cometieran el mismo error. Las legiones romanas no solo dependían de su entrenamiento brutal, también tenían armas capaces de destruir ciudades enteras. El onagro fue la evolución de la balista, una catapulta capaz de disparar piedras de más de 50 kilos a casi 1 kilómetro de distancia. Su nombre venía del asno salvaje asiático, famoso por lanzar patadas mortales. Los romanos usaban estas máquinas para destruir fortalezas, aplastar ejércitos enteros y sembrar el terror antes de atacar. Quien veía un onagro sabía que la destrucción era inevitable. Las legiones romanas no solo exterminaban a sus enemigos, también aniquilaban a sus propios soldados si los consideraban una amenaza. La legión tebana fue un ejército de élite que cometió un error imperdonable: se convirtieron al cristianismo. Para los romanos,
Esto era una traición. En el año 285 después de Cristo, el emperador Maximiano ordenó la ejecución de toda la legión. Miles de soldados fueron asesinados por negarse a adorar a los dioses romanos. No importaba que fueran uno de los ejércitos más temidos de Roma. Su fe los condenó a la masacre. Roma no toleraba la resistencia, y cuando los judíos se rebelaron, los romanos respondieron con sangre y fuego. En el año 70 después de Cristo, el general Tito Flavio Vespasiano dirigió un ataque brutal contra Jerusalén. Los muros de la ciudad fueron destruidos, el templo de Salomón arrasado y más de 1 millón de personas fueron asesinadas. Los pocos sobrevivientes fueron convertidos en esclavos y llevados a Roma, donde fueron usados para construir el Coliseo. Roma dejó claro que cualquier rebelión sería castigada con el exterminio total. Ser parte de las legiones romanas no era un honor, era una condena. Solo los más fuertes sobrevivían al entrenamiento. Los legionarios debían marchar 30 kilómetros diarios cargando 40 kilogramos de equipo. Si no lo lograban, eran castigados con latigazos o ejecuciones públicas. Pero lo peor era el entrenamiento en combate. Luchaban con armas reales, sin armadura. Los débiles morían antes de pisar el campo de batalla. Si querías ser un legionario romano, tenías que estar dispuesto a morir antes de la guerra. Si había un castigo que aterrorizaba incluso a los soldados más valientes, era el diezmado. Un castigo brutal, diseñado para infundir miedo y asegurar la lealtad absoluta a Roma. El diezmado se aplicaba cuando una unidad mostraba cobardía, desobediencia o huía de la batalla. No importaba el motivo. La pena era implacable. El castigo era simple, pero aterrador. Se reunían en grupos de 10, y uno de ellos sería ejecutado por sus propios compañeros. No importaba si era un veterano, un recluta o incluso un centurión. El desafortunado era apaleado hasta la muerte, con piedras, lanzas o los puños desnudos de sus compañeros. Nadie podía negarse, pero el horror no terminaba ahí. Los 9 sobrevivientes no recibían comida ni refugio durante días y debían dormir fuera del campamento, expuestos a los ataques de enemigos y bestias salvajes. El diezmado no solo era una sentencia de muerte, era un aviso claro para todos los soldados. Si fallabas, tu propio ejército se encargaría de castigarte. Así es como Roma forjó el ejército más temido de la historia, a través del miedo, la obediencia absoluta y la sangre de sus propios hombres. Las legiones romanas dominaron el mundo con sangre, disciplina y terror. Pero su brutalidad fue también su condena. Sus tácticas los convirtieron en una fuerza imparable, pero al final el imperio cayó y con él su ejército invencible. Ahora dime, ¿crees que la brutalidad de las legiones fue la clave de su éxito o fue la razón de su caída? ¿Habrías soportado ser un legionario en ese tiempo? Tu comentario es muy importante, no solo porque queremos saber tu opinión, sino porque ayuda a que este contenido llegue a más personas. Y si llegaste hasta aquí, es porque te gustan las historias de guerra y misterio. Así que demuéstralo dejando tu like. Es un pequeño gesto para ti, pero para nosotros es enorme y nos ayuda a seguir creando contenido como este. Y lo más importante, suscríbete y activa la campanita, porque lo que se viene te dejará sin aliento.